Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto que nos acompañe. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Bienvenidos a otra emisión de Especiales 14, un tema muy relevante que acaba de suceder esta semana, el Supermartes. Pero, ¿por qué es relevante? Porque el próximo 3 de noviembre, Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. La sociedad estadounidense deberá decidir si sigue con el camino que ha marcado Donald Trump o da un giro y le abre la puerta de la Casa Blanca a los demócratas una vez más. Sin embargo, antes los demócratas deberán elegir a su candidato. Hoy la lucha interna en el Partido Demócrata se divide en dos frentes. Por un lado, el socialdemócrata Bernie Sanders y por el otro, el ex vicepresidente Joe Biden, cuyas aspiraciones se han fortalecido después del llamado Supermartes del pasado 3 de marzo. Para ello nos acompaña una mesa de expertos, de conocedores, y permítanme presentar de este lado de del foro. Se encuentra con nosotros Lori Diane Smith. Ella es consultora, doctora en sociología, también es consultora internacional y vicepresidenta de Democrats Abroad de la Ciudad de México. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar acá. También presento a la maestra Rocío González Alcántara La Moglia. Ella es catedrática de la Escuela Libre de Derecho y abogada internacionalista por la Universidad de Columbia en Nueva York. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Gracias. Del lado izquierdo presento con mucho gusto nuevamente a la maestra, a la doctora en Ciencias Políticas, Estefanía Cruz Lera, quien además es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Bienvenida. Gracias y un placer participar en esta mesa. Finalmente, presento con mucho gusto, gracias por acompañarnos, al profesor emérito David Maciel, doctor en Historia por la Universidad de California y especialista en la cultura mexicana en los Estados Unidos. Bienvenido. Mucho gusto estar con ustedes, un placer. Vale la pena destacar que él, bueno, pues vive en los Estados Unidos, así que pudimos robarle varias horas de su valioso tiempo para que esté con nosotros. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar dos voces de los protagonistas después del Supermartes. It's a good night. It's a good night. And it seems to be getting even better. They don't call Super Tuesday for nothing. It's still early, but things are looking awful, awful good. For those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. Just a few days ago, the press and the pundits had declared the campaign dead. And then came South Carolina, and they had something to say about it. You cannot beat Trump with the same old kind of politics. What we need is a new politics that brings working class people into our political movement, which brings young people into our political movement, and which in November will create the highest voter turnout in American political history. Bueno, este Supermartes permitió ver dos cosas. Uno, los ganadores que los acabamos de escuchar después del Supermartes, pero también pues, el cúmulo de candidatos que se bajaron, que fueron los perdedores y que ya prácticamente quedan dos, ¿no? Se bajó Michael Bloomberg, se bajó Elizabeth Warren y antes habían dejado también otra secuela de candidatos demócratas que habían abierto pues, ya el camino a estos dos claros ganadores. Me gustaría iniciar contigo, Lori, preguntándote ¿cuáles son las expectativas de los demócratas? ¿Qué estrategias vamos a poder ver para no solo definir al candidato demócrata, sino yo creo que también van a iniciar una nueva estrategia para ya ir confrontando a Donald Trump? Bueno, lo más importante es que cualquier de estos dos candidatos pueden enfrentar a Trump y ganar en noviembre, en las elecciones de noviembre, ¿no? Pero lo que vimos a Supermartes y lo que sorprendió a muchos es que sí Biden salió adelante, que sí ganó 9 estados y
Después de las elecciones de Carolina del Sur, sí le dio cierto momentum, ¿no? Entonces, como ahora sí cambió un poco de los caminos que va a tomar tanto como Bernie como Biden para tratar de llevar la convención en julio. ¿Qué es mejor para los demócratas? ¿Que hayan llegado dos candidatos o que ya hubiera llegado uno solo después del supermartes? Bueno, sí quisiera destacar que sí hemos tenido como un campo muy amplio, muy diverso de candidatos en este proceso electoral. Yo creo que sí demuestra como la fortaleza del partido y que eso sí ha ayudado a que tuviéramos como dos candidatos fuertes que ahora están llevando una gran parte de los delegados, además de Tulsi Gabbard, que también sigue como candidata. Claro, claro. Bueno, gracias, Lori. Rocío, para ti, ¿quién fue el gran ganador? ¿Bernie Sanders o Joe Biden? Creo que Biden fue el gran ganador de la noche. Nadie se esperaba este comeback después del debate que se había tenido y creo que sí sorprendió el resultado. ¿Están de acuerdo con Rocío? Vamos a ver a un Joe Biden más fuerte, más seguro para pues complementar la siguiente etapa, que pues también son de varias elecciones primarias dentro de los demócratas. Pues a mí en lo particular no me parece sorpresivo el resultado del supermartes. Recordemos que hasta antes del caucus de Iowa, Joe Biden iba arriba en las encuestas, ¿no? Sí. Entonces era la crítica que se le hacía. ¿Cómo es posible que un candidato pueda ir arriba en la preferencia nacional, pero no esté ganando nada? Entonces lo que vimos en los primeros, que es el caucus de Iowa, el caucus de Nevada y la elección de New Hampshire, eran electorados menos representativos de lo que hoy es la sociedad estadounidense, en particular Iowa y New Hampshire. Lo que hemos visto es que se ha abierto el espectro y entonces más voces se están sumando a elegir a su preferente para la candidatura demócrata. Entonces, desde mi punto de vista, no era sorpresivo. Sí me parece sorpresivo algunos estados, en particular Massachusetts, que es el estado de Elizabeth Warren, y que haya ido por Biden. O también me parece sorpresivo la competencia tan cerrada que hubo en otro estado muy importante que es Texas, que la proporción mínima por la que ganó Biden ganó Biden es mínima en Texas. Entonces eso sí me parece sorpresivo, pero no me parece sorpresivo que haya ganado 10 estados, que haya ganado 3 de los 4 estados con mayor población, porque en las encuestas nacionales iba arriba, ¿no? Pero no está cantada la elección. Todavía los dos candidatos tienen muchísimo por delante. La diferencia es de 50 a 60 candidatos. Hay estados que tienen 50 a 60 delegados, hay estados que tienen 50 a 60 delegados y esto puede cambiar. Todavía no está dicho cómo va a quedar la elección. Claro, hay que ganar más de casi 4,000 delegados. Ahorita se están contabilizando 3,997 delegados. Creo que hay que sumar. Más o menos en estos momentos se siguen moviendo las cifras en California, pero tiene un poco más Joe Biden de 500 y tantos delegados, mientras que Sanders está en los 400 y tantos. Y todavía falta mucho. Doctor, me gustaría preguntarle su primera lectura sobre este supermartes. ¿A quién va apuntalando? Yo sí difiero un poquito con Estefanía y a la vez concuerdo con ella en unas cosas. Yo sí lo vi muy sorpresivo, esta victoria de Biden. Había estado terrible en los debates antes de esto, ¿verdad? No mal, terrible. Se veía muy sin chiste, inseguro, sin nada pasión, sí. Muy así como decimos en inglés, going through the motions, ¿no? Nomás haciendo lo menos. No veía chispa, no veía carisma, no veía agenda, pero de repente gana antes de llegar al Super Tuesday. Sí. Sus asesores yo creo que le dieron una sacudida fuerte y él mismo se dio cuenta que era de vida o muerte. Si le hubiera ido menos positivo en Super Tuesday, se acaba. Porque como decía Estefanía, lo que sí concuerdo, estaba arriba, pero a graneles en las encuestas antes de que comenzaran los cacos. Y luego se vio lo pésimo que fue en los primeros debates. Claro. Entonces, todos estaban mucho mejor que Biden. Los que dejaron la contienda, el alcalde Pete se veía infinitamente mejor, Elizabeth Warren se veía mejor, Bernie Sanders se veía mucho mejor, Biden era el que se veía bastante mediocre, claro. Pero tuvo este revés fundamental, el establishment, se vio el poderío que tenemos que hablar de eso, o sea, el partido quiere a Biden, claro. No hay la menor duda, sí. Y entonces se movilizaron, yo creo que le dieron su jalón y respondió,
porque como le digo, a mi parecer era de vida o muerte el Super Tuesday para Biden. Y respondió. Sí, en política las percepciones son muy importantes y la percepción que tenía Joe Biden antes del Supermartes pues era muy negativa, ¿no? Se hablaba mucho de Bernie Sanders, de la gran amalgamiento de la masa social estadounidense, estos movimientos de izquierda de jóvenes, y de repente llega Biden y pone un freno y otra vez aparece en primer lugar en las encuestas. Me gustaría preguntarte, Lori, ¿cómo podemos entender un poco este largo proceso de las elecciones en los Estados Unidos, que empezó el 3 de febrero con el primer caucus en Iowa y va a terminar en agosto con la convención republicana, el 24, 25, 26, 27 de agosto con la convención republicana? No hablamos de los republicanos porque prácticamente ahí ya está clarísimo de que va a ser Donald Trump el candidato nuevamente, y la convención demócrata va a ser el 13, 14, 15 y 16. ¿Cómo podemos entender todo para nuestro auditorio entienda más o menos cómo se da este proceso? Y por supuesto, si alguien quiere agregar algo, adelante. Pues bueno, sí, el proceso es como no es... está definido por un grupo de delegados que están definidos por cada estado. Las fechas de las elecciones son definidos por los partidos y por las políticas de cada estado. Y el orden pues sigue tanto como para republicanos como para demócratas, pero sí luego como las políticas específicas pueden variar. Y hay como dos formas, como uno es como el caucus, que decía Estefanía, como en Iowa y New Hampshire, y hay otros como primarias que sí votan como de una manera tradicional, ¿no? En el caucus se juntan en lugares públicos para luego votar, y lo que pasa ahí es como sí puede ser que hay un sesgo que más jóvenes salen a votar en los caucus, y mientras en otras primarias pues tienes una demografía como más amplia. Y luego los delegados están alocados de una manera proporcional, y luego cuando un candidato sale, pues bueno, mucho depende de cómo lo que pasa en el proceso hasta que lleguen a la convención. Y lo que sí puedo decir es como antes, cuando teníamos una gama más amplia de candidatos, cuando teníamos más candidatos, sí era más probabilidad de tener una convención negociada. Eso es cuando en el primer paso los delegados que como que reflejan el voto proporcional de cada candidato, que va a pasar la segunda ronda de superdelegados, que ya no están vinculados a su electorado. Yo creo que eso es muy importante, lo de los delegados, porque es diferente a cómo se dan los procesos en México, y un poquito para que nuestro auditorio entienda el proceso. Bueno, los delegados son los que van a ir a emitir su voto por el candidato final a la Convención Nacional de Partido. En el caso de los demócratas van a ser en junio en Milwaukee, si no mal recuerdo. A ver, hay varios tipos de delegados. Están los delegados que representan directamente a los distritos, ¿no? A un conjunto de personas en una demarcación territorial, y son por los que votan. Luego tenemos los delegados estatales. Los delegados estatales se reparten de acuerdo a la proporción que haya ganado en ese estado todos los candidatos que estén en ese momento en la planilla. Y luego tenemos otro tipo de delegados que son los superdelegados. Los superdelegados son personas muy importantes dentro del partido, dentro de la estructura jerárquica. Usualmente son personas electas que están ya en una oficina. Y bueno, desde 2016 cambiaron las reglas, y ahora los superdelegados solo votan si no hay un candidato con los 1.991 delegados que se necesitan para obtener la nominación demócrata. Que en estos momentos eso podría pasar, es decir, al ver una contienda posiblemente cerrada entre Biden y Sanders, los superdelegados podrían entrar en acción para decidir al final de cuentas el ganador. Yo ahí me iría un paso más atrás para todo el público. Las elecciones en Estados Unidos no son elecciones directas, son elecciones indirectas. Entonces, no siempre el que tiene la votación por mayoría es el candidato que es el presidente, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante dejarlo claro, porque si tratamos de hacer este símil entre el sistema mexicano y el sistema estadounidense, pues no se entiende por qué, aunque, y lo vemos en las elecciones pasadas, en donde la mayoría de los votos fueron a favor de Hillary Clinton, no ganó. Tienes un proceso electoral que va pasando por etapas, en donde tienes dos métodos, que es la elección primaria y el caucus, y que es un método, pero con dos cuestiones diferentes: votación abierta y votación cerrada en una asamblea de partido. Posteriormente pasas a las convenciones nacionales, posteriormente vas al colegio electoral, y así se define ya, a final de cuentas, el presidente, más allá de las elecciones que se puede tener del partido de elegir el candidato, ¿no? Sí, esto es muy importante porque también tiene que ver con los padres fundadores, cómo
querían que hubiera un equilibrio entre la demografía y el número de estados que hay en el país. Entonces es por eso que se hace de esta forma. ¿Considera que este sistema genera certeza, certidumbre a la ciudadanía de Estados Unidos, por supuesto, que es la que vota, pero también a los candidatos para llegar fuertes y bien posicionados? No, claro, digo, aquí se habla mucho de fraude en México, ¿no? Y lo conocemos, lo discutimos todo. En Estados Unidos no hay fraude como tal, o sea, es abierta, hay evaluadores constantes en todo este sistema y todo. Como dicen, la democracia es el peor sistema que existe en el mundo, pero no hay algo mejor. Entonces, pues esta es una clásica forma de democracia, que es la estadounidense. Tiene esta irregular, como decía bien, que ganó Hillary el voto popular, pero perdió la presidencia. Entonces, no es perfecta esa democracia. Otra cosa que no se resuelve o no se dice mucho, 52% de la población estadounidense vota. Claro, entonces tenemos 48% de la población que no participa. Entonces también, digo, hay que tomar en cuenta las limitaciones de la democracia mexicana. Claro, claro. Sí, sin duda alguna. Vamos a hacer una brevísima pausa para seguir hablando de estos interesantes temas, el proceso que se avecina. Por supuesto, vamos a analizar los perfiles de los dos candidatos y, sobre todo, a México, ¿cómo le iría si uno de ellos llega a la presidencia? Incluso vamos a analizar si Donald Trump continúa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar a platicar sobre los perfiles. ¿Quién es Joe Biden? ¿Quién es Bernie Sanders? ¿Por qué ellos son los que están encabezando? Y vamos a verlos ahora sí en una contienda face to face, cara a cara, para ver quién va a ser el que compita contra Donald Trump en la recta final. Me gustaría iniciar contigo, Luri. Pues, ¿cómo los calificarías a los dos? Pues definitivamente como dentro del partido se considera que pues uno es considerado como moderado, más centrista, y el otro tiene como una agenda como más de izquierda, ¿no? Entonces, sí, eso, pues de hecho es un logro del partido, como de hecho en los años 50 en Estados Unidos se quejaban de que los republicanos y los demócratas eran demasiado cercanos en términos de ideología, ¿no? Pero ahora tanto los dos partidos se han diversificado, y también dentro del partido hay diferentes, diferentes grupos. Claro. A mí me llama mucho la atención estas dos posiciones, ¿no? Como comentabas, uno de izquierda, ¿no? Extrema izquierda lo han catalogado, que apoya hasta ciertos sistemas como el cubano, el nicaragüense, y otro, un ex vicepresidente más moderado, ex vicepresidente con uno de los presidentes más populares no solo de Estados Unidos, sino del mundo, que es Barack Obama, y sobre esa línea se están marcando las dos pautas. ¿Cómo tú calificarías este movimiento, este fenómeno dentro de la política estadounidense, pero también dentro de las filas de demócratas? Pues ahí creo que Sanders tiene un gran público de jóvenes en donde apoyan esta cuestión un poco socialista relacionada con servicios, toda esta política relacionada con las colegiaturas gratuitas, servicios médicos, etcétera, pues sí tiene una visión totalmente diferente a la de Biden, ¿no? Entonces, dependiendo el electorado demócrata que quiera unirse con cada uno de ellos, pero sí veo que pues, Biden es mucho más moderado, y eso pues podría ser un punto a favor de Biden, ¿no? ¿Qué es moderado? Es decir, ¿en qué está sujeto su agenda para precisamente ponerlo como moderado? Porque creo que eso es lo que todos así lo ponemos. Es moderado, pero ¿por qué es moderado? Bueno, yo diría que es moderado porque es un hombre del sistema. Tenemos que comenzar con eso. Miren todos los años que tiene de política Biden. Digo, ha ocupado muchos puestos, aparte de vicepresidente, senador, congresista, elecciones locales. Tiene ya una larguísima trayectoria política, pero nunca se le ha visto muy vanguardista, nunca se le ha visto tomar posiciones, no digamos radicales o liberales extremas, sino ha sido un hombre del sistema, un hombre obviamente de la ideología demócrata, que es liberal, que es abierto a minorías, que es abierto a cambio social,
pero gradual. Yo diría un reformista. Mientras Sanders se jacta de que se necesita una revolución política. ¿Qué quiere decir él cuando menciona revolución política? Pues cambiar al sistema, hacerlo más abierto a diferentes sectores, ya sea el LGBT community, las minorías, las mujeres, clase obrera. Habla de desigualdad. Biden nunca ha hablado jamás de la desigualdad económica. Los acuerdos comerciales incluso, ¿no? Él está en contra del TEMEC, por ejemplo. Por Sanders. eso, entonces, tenemos que ver que sí hay diferencias gigantescas, como la gente que los apoya. Como bien decía, no nomás son los jóvenes que apoyan, está los latinos que le dicen el tío Bernie. Entonces, a Biden lo apoyó la comunidad afroamericana. Grandemente lo salvó, ¿Quiere incluso. decir que a Sanders lo puede apoyar la comunidad hispanoamericana? Biden no ha tenido ninguna trayectoria con los latinos. No es adverso a latinos, su política no es negativa, pero no ha tenido afinidad. No tiene, miren, ¿quién anda de brazo derecho de Bernie Sanders? Alexandria Ocasio-Cortez, la estrella nueva. Es que ellos sí apuntan una dirección diferente. También Alexandra dicen radical, dicen extremista, porque quieren una política diferente, una política totalmente nueva de lo que ha sido el status quo, y Biden es el status quo, ¿no? Por toda su trayectoria, por todas sus agendas, sus políticas, y podemos citar muchos ejemplos donde él ha participado. Recuerden que tiene todos estos años, entonces hay mucho que decir de la trayectoria política de Joe Biden. Y a Sanders es constante. Él no está subiendo y bajando por las encuestas, por lo que crea que es conveniente. Él es muy claro en sus proposiciones, en sus agendas, no ha cambiado. Ahora, él dice una cosa que creo que se debe tomar en cuenta. Cuando cuando lo atacan de radical, dice, ¿es radical la idea de tener salud universal? ¿Es radical bajar las colegiaturas que están exorbitantes hoy día en Estados Unidos? ¿Eso llaman ustedes radicales? Pues, oiga, la juventud, ¿cómo no les va a gustar eso? Claro. Si no hay alumnos casi que no tengan que trabajar y estudiar por el costo estos días. Claro. Sí, en un sistema tan empresarial como es Estados Unidos, tan abierto al libre mercado, pues esto quizá podría chocar con los preceptos tradicionales históricos del modelo capitalista de los Estados Unidos, ¿no? Quizá es donde ahí encuentre choques. Hay mucho debate que no lo ha resuelto él cuando le han preguntado ¿cómo va a pagar por esto? Por ejemplo, decir el cómo, ¿no? Free tuition, ¿no? Colegiatura gratuita. ¿Se imaginan el costo que sería colegiatura gratuita en 2,000 universidades? ¿Pero eso se puede? Bueno, él dice que sí y hasta dice cómo y ha publicado, pero todos lo atacan y él se defiende muy bien. Pero ¿cómo no va a ser atractiva esta idea? Muy atractiva. ¿Y cómo no va a ser la idea que los costos de medicina son terribles? O sea, va uno a un hospital de urgencias. Antes de que le pregunten qué tiene o cuál es el problema, ¿dónde está su seguro? Muéstreme su tarjeta. Sí, claro. Entonces, digo, es lo que dice Bernie Sanders que quiere cambiar. Claro, claro. Estefanía, ¿tú qué opinas en ese sentido, en ese paralelismo que estamos viviendo entre los demócratas? Pues yo considero igual que el doctor Maciel que son dos perspectivas totalmente distintas, ¿no? Los dos son candidatos muy preparados, han sido, bueno, en el caso de Sanders, alcalde y en el otro vicepresidente, pero los dos han sido representantes, han sido senadores, están muy preparados en la política estadounidense. Entonces, frente a Trump, que era un outsider político, sí representan ambos una alternativa. Otra cosa es que han llevado su campaña de forma diferente. Yo creo que en el caso de Sanders, él es movilización de bases y en el caso de Biden es un creador de coaliciones. ¿Por qué les digo esto? Bueno, por ejemplo, antes del supermartes, Sanders hizo 19 eventos y visitó 7 estados. Biden solamente hizo 7 eventos y visitó 5 estados. Entonces se ve la diferencia de cómo están llevando su campaña. Sobre las posiciones políticas que representan, pues sí, es verdad, uno es reformista y el otro pues ha sido tachado más de radical, pero hay que pensar estas dos opciones en un contexto más amplio, que no solamente se va a elegir presidente en Estados Unidos, también se va a renovar totalmente la Casa de Representantes y se va a renovar 1/3 del Senado. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Partido Demócrata tiene que pensar en unificar a través de líneas ideológicas y líneas étnicas
para mantener la Casa de Representantes y para hacer un candidato ahora que sea capaz de ganarle a Trump. Las encuestas dicen, como bien comentaba Lori, que cualquiera de los dos podría ganarle a Trump, pero hay que ver. Claro. Lori, tú eres parte del... tú eres representante de los demócratas en México. Platícanos un poco cómo se lleva a cabo esta organización, cuántos forman parte y cómo también votan. Tengo entendido que en el Supermartes también votaron ya, empezaron los votos desde el extranjero por primera vez. Exactamente. De hecho, los primeros votos de Supermartes fueron de los demócratas en el exterior, pero en el Pacífico, como Nueva Zelanda y así. Pero si tenemos somos una representación oficial fuera de Estados Unidos. Contamos como un partido político de un estado, ¿no? Somos como un otro estado. Hay varios como territorios fuera de Estados Unidos que también tienen sus propios partidos políticos de los demócratas. Y eso quiere decir que tenemos delegados que también mandamos a la convención en julio. Tenemos 13 delegados y 8 superdelegados. De todos los demócratas en el extranjero. Entonces todos votamos y según el resultado pues se proporcionan los 13 delegados. 13 delegados que pueden ser muy buenos para el final. Y de hecho, se puede votar en línea. Entonces, de hecho, el voto anticipado empezó en febrero, pero concluye el 10 de marzo. Entonces, todavía pueden votar. Y se pueden votar también en persona. Pueden ir al pinche gringo en Polanco, de hecho, este sábado, y votar ahí, para los que se residen en la Ciudad de México. Y en todo México estimamos que son 1.5 millones de estadounidenses y queremos que todos voten. También pueden votar en noviembre desde el extranjero. No tienen que estar afiliados al Partido Demócrata. Tienen que estar afiliados, tienen que hacerse miembro, que se puede hacer con un formulario en línea muy rápido, es muy fácil. Pero para votar en las elecciones generales de noviembre, tanto de locales, estatales y federales, pueden votar cualquier persona. Tenemos un sitio votefromabroad.org y ahí tienen toda la información y es muy fácil para solicitar su boleta. Y ahora que hablamos del voto, algo que me parece muy interesante es cómo Supermartes la gente salió a las urnas. En todos los estados se superó lo de 2016. Sí, incluso en Virginia se superó por 1/3 el número de personas que salieron a las urnas. Entonces es importante que las elecciones están llamando el entusiasmo popular, ¿no? También lo vimos en 2018. Pero creo que estas son muy relevantes por las implicaciones que tienen en el futuro de Estados Unidos y a nivel mundial. Sí hay esta necesidad de salir a las urnas. Pues está el juego de Estados Unidos de ahora y el futuro en estas elecciones que vienen. Pero yo quisiera enfatizar un punto, que todos los candidatos a la presidencia que dejaron, todos endorsaron a Biden. Todos, unánimemente. No hubo uno solo que endorsara a Bernie Sanders. Es que Warren no endorsó. Todavía no ha endorsado, pero todos los demás, todos en línea. O sea, es que sí tenemos que tomar eso en cuenta. Que lo que digo, que Biden es el elegido del sistema, del partido como tal. Y a Bernie lo ven como outsider del sistema, ¿no? Como alguien de fuera que quiere cambiar el sistema y no les gusta a los que están dentro, como le llamamos en inglés, the gatekeepers, ¿no? ¿Qué opinión tienes, Lori, en ese sentido? Porque, digo, no quiero entrar en la politización de las cosas, de tu postura, pero sí es muy interesante que los analistas definitivamente coinciden en eso, ¿no? Que Joe Biden es el que va a apoyar el partido. Sí, pues yo creo que más bien a lo que se refieren, como no es algo que pasa no atrás de la batalla entre los demócratas, es más bien como que ha tenido como mucho apoyo Biden, muchos endorsements últimamente, sobre todo después de lo que pasó en Carolina del Sur. Por eso creo que como realmente no fue esperado lo que pasó el Supermartes, el resultado, porque pues todo parecía indicar que iba a ser más cerrado, pero sí ganó con un margen muy amplio en Carolina del Sur. Después de eso sí tuvo mucho más apoyo de varias personas muy importantes del partido, con cargos públicos. Entonces eso sí, por lo mismo la gente sí dice que el partido lo apoya solo por este tipo de apoyo. Claro. Pero falta ver lo que diga la gente en las urnas. Finalmente, los demócratas en las urnas son los que deciden, aunque por medio de los representantes de los delegados, ¿no? Bueno, es que recordemos, por ejemplo, las elecciones presidenciales anteriores. Todo el mundo, cuando estaba el duelo entre Obama y Hillary, todos decían que Hillary iba a ganar. Entonces, aquí es un ejemplo que el pueblo salió a votar. Claro. El establishment era Hillary. Claro. Y Obama era como Sanders ahora de fuera. Pero sí se puede ver en algunos casos.
Vienen unas elecciones definitorias el próximo 10, ¿no? Donde se van a jugar también varios estados, una especie de también mini supermartes, por decirlo de una forma, ¿no? En Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Washington, Wisconsin, donde también se juegan. Y ahí ya la balanza va a empezar a moverse, a inclinarse. ¿Cuál considera, Rocío, y también abro la pregunta, iniciamos contigo, que son los ejes centrales temáticos de Biden y de Sanders? ¿Cuáles son los puntos que van a empezarse a delimitar, a mostrarse a favor y en contra? Pues más que nada su visión de política a largo plazo, y creo que eso puede impactar en el electorado y en los votantes, ¿no? En determinar algo. Sanders, al haberse autonombrado socialista, pues, bueno, visión socialismo europeo, pues eso asusta a muchos, a muchos votantes, ¿no? Entonces, esa parte creo que va a tener que haber mucha más difusión de cuáles van a ser sus políticas para efecto de lograr convencer. Y algo fundamental, pues, es el apoyo de... Que ya se dio en algunos candidatos que se bajaron de las elecciones, que pues, claro, va a impactar a final de cuentas en los votantes, ¿no? Porque creo que el Partido Demócrata algo que quiere mostrar es unidad y un candidato fuerte para poder contrarrestar a Trump, que es el candidato republicano. A vencer, por lo pronto, ¿no? Sí, la idea central es quién le puede ganar a Trump. Y bueno, en ese sentido es súper importante las elecciones que vienen. Ahorita mencionaste un estado clave que es Michigan. ¿Por qué? Porque Michigan está en el Midwest y en los estados del Midwest fueron los estados que perdió en 2016 el Partido Republicano. Entonces van a ser estados ahorita clave los que vienen. Y ahí se viene juegan Illinois, 125 delegados. Sí, y también viene Illinois después en 15 días, que también es un estado del Midwest y es súper importante, es un bastión demócrata, pero todos los estados del Midwest ahorita van a ser claves en ese sentido. Y bueno, sobre las plataformas, a mí algo que me parece muy interesante es estos dos candidatos tienen su base, ¿no? En el caso de Bernie Sanders, pues tenemos que lo apoyan los jóvenes y las clases medias educadas. En el caso de Biden, lo apoyan ahora los afroamericanos y lo apoyan, vemos que los blancos pobres de suburbio lo están apoyando. Ahí fue su mayor ganancia. Entonces, ¿cómo pueden ampliar la base? Yo creo que este es el momento clave en el que están los candidatos. ¿Qué mensajes puede dar Sanders para ya no solamente, para atraer el voto de las minorías, no solamente de los latinos? Los latinos apoyan a Bernie Sanders por su postura en el sistema de seguridad social principalmente, ¿no? Pero ¿cómo puede hacerle para llegar a otras minorías? A la minoría asiática, a otros grupos minoritarios, ¿no? Y a la minoría afroamericana. Ahora, del otro lado, Biden, ¿cómo va a hacer para atraer las clases medias educadas y un sector que ahorita está siendo, que va a ser definitorio, las mujeres? ¿Cómo va a ser para atraer a su plataforma las mujeres? Ahí va a ser la ampliación de su base de estos dos candidatos y yo creo que es lo que vamos a ver en los siguientes 15 días en estos estados que son claves. Vienen estados muy interesantes, también viene Florida a lo largo de este mes. Sí. Y... Es complicado. Sí, vienen nuevos estados. No, pues yo concuerdo 100% con lo que dice Estefanía, pero yo sí quisiera enfatizar un poquito más el voto latino, que no se habla tanto de los latinos, se habla cantidad de los afroamericanos. Que es muy importante el voto latino. Pero ya hace mucho que repasamos a la comunidad afroamericana. Somos la minoría numérica más extensa en Estados Unidos y la que está creciendo más. Se supone que para el 2050 vamos a ser 103 millones de latinos en Estados Unidos, de los cuales 65 son de origen mexicano. Claro. Cada año, esta estadística me parece fundamental, cada año 800,000 latinos cumplen 18 años, que ya son nuevos posibles votantes. Esto va a ser decisivo en los estados donde va a haber, donde hay población latina y está reñida la contienda. Claro. Y Biden no le veo que ha hecho mucho esfuerzo hasta la fecha para acercarse al voto latino. Mientras Sanders tampoco tenía trayectoria, pero él sí lo vio y jaló nada menos que Alexandra Ocasio-Cortez como su brazo derecho. Se ven en campaña en cada evento. Que es una joven demócrata de descendencia puertorriqueña, latina, pero pues es la estrella de la nueva generación. Entonces tenemos a Sanders, que es el mayor de edad, pero que jala a una joven de 29 años. Incluso se dicen los rumores
que si él llegara a la presidencia, haría a Alexandra su vicepresidente. Bueno, ¿Qué ticket sería ese, no? eso lo tendría que anunciar antes, ¿no? Antes de nombrar vicepresidente, tiene que ser nombrado antes, ¿no? Pues sí, ahora siento que habría que replicarlo, pero creo que no tiene edad. ¿O no? ¿Quién? Alexandra Alexandra. Ocasio. Ajá. Que- Pero también otra cosa que hay que recordar es que nosotros pensamos mucho en términos de ideología y política, pero el público y el electorado en general no piensan en esos términos. Y lo que vimos también sobre todo en las encuestas anteriores, previos a Carolina del Sur, pues el voto de los blancos de clase proletaria, pues sí apoyaban tanto a Bernie como a Biden, ¿no? Y había como diferencia regional, pero como que no necesariamente votan en esos términos. Y sí la identidad importa, pero pues sí hay caminos para los dos, ¿no? Como dice Estefanía, pues Biden tiene que trabajar con el voto de los jóvenes, que lo está haciendo también con otros como Beto, que le dio un discurso, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues Bernie también ha tenido apoyo de afroamericanos en otras regiones también. Permíteme hacer un corte, Lori. Cuando regresemos vamos a platicar precisamente ya sobre el otro que se va a empezar a analizar más. ¿Quién de los dos podría ganarle a Trump o qué tendría que suceder para poder sacar a Trump de la presidencia de los Estados Unidos? Y por supuesto vamos a tocar un tema muy importante, el tema de la migración respecto a México. Regresamos. He could have picked anyone, but Barack Obama chose Joe Biden. And for 8 years, Joe Biden served as his loyal vice president. This election, Congressman Jim Clyburn could have picked anyone, but he endorsed Joe Biden because Jim Clyburn knows Joe Biden and trusts him. Now it's your choice. The power is in your hands to pick a president who's always stood by us, who can beat Donald Trump and make our lives better. I'm Joe Biden, and I approve this message. I'm an old square guy who talks about issues. Bernie's been talking about the same damn issues for 4 decades. We want national health care. We need a single-payer National health care program. I bet you're wondering, how the hell are we the richest country in the history of the world, and yet we still don't have universal health program? The short answer? Corporate greed. Hi, this is H. John Benjamin, and yes, I am still talking about healthcare in America. Está muy bueno el debate en comerciales, ¿no? Lo hubieran visto aquí. Estamos platicando precisamente de las polémicas que se han generado en la campaña de Bernie Sanders, en los apoyos, por ejemplo, a Cuba, algunos comentarios muy desafortunados, cómo está reaccionando y cómo va a reaccionar la ciudadanía estadounidense, las nuevas generaciones, los que por primera vez van a votar ante todo pues gran variedad de temas, gran variedad de puntos que ponen los candidatos, el dinero, la mediatización, no solo en televisión, lo que hizo Michael Bloomberg de gastar infinidad de dinero en spots que no le funcionó, pero como las redes sociales pues, es uno de los principales ya transitores de la información y por supuesto de la mercadotecnia. En fin, realidades que vamos a ver, lo decíamos porque finalmente el triunfo inesperado de Donald Trump, decíamos, todo puede pasar ahora en la política estadounidense. Retomo la plática, fue un breve resumen que hice de lo que platicamos en el corte comercial, pero me gustaría preguntarles qué tiene que suceder para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Sé que la pregunta de los 100,000 millones es cuál de los dos es el mejor candidato, pero bueno, eso no lo vamos a saber hasta que la gente lo decida y sobre todo si puede en un momento dado sacar a Donald Trump. Desde tu perspectiva, ¿qué tiene que pasar, Rocío? Creo que tiene que, creo que tiene que existir un candidato muy, muy fuerte que logre esta unidad demócrata y sí anticipo, pero todo puede pasar, que el establishment Biden pueda ser el mejor candidato para eso. Y que mucho electorado, incluso que apoya a Sanders, podría apoyar a Biden para efecto de evitar que Trump llegue... Una especie de voto útil. Voto útil, sí, correcto. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo considero que el Partido Demócrata tiene el reto de que quien llegue al final tiene que unificar a toda la base. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas? Muchas de las personas
que apoyaban a Sanders no salieron a votar porque no les gustaba Hillary Clinton. Entonces, una vez ya que se pase esta etapa de las primarias, hay que unificar a todo el electorado. Y bueno, el candidato que llegue, si sea Sanders o Biden, tendrá que conceder alguna parte de su agenda política para movilizar a los estados que ganó Trump. Y esos estados son los estados del Midwest y son los swinger states que han sido los mismos en las últimas elecciones. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Por otro lado, también tiene que pasar, a ver, al electorado estadounidense le importa mucho cómo va la economía. Y con Trump la economía ha ido bien, se han creado trabajos y eso es algo que podría ayudar a su reelección. ¿Qué puede jugar en contra de Trump? Bueno, pues ahorita tenemos una emergencia por esta nueva cepa del coronavirus y las bolsas de todo el mundo se están cayendo. Eso se está haciendo que también haya una desaceleración mundial y que probablemente la economía estadounidense, igual que muchas economías, se van a estancar un poco. ¿Cómo maneje Trump este problema? Es decir, ahorita lo que hizo fue bajar las tasas de interés de la Reserva Federal, eso es importante. ¿Cómo maneja esto? Que no se empiece en la cuestión de salud y en la cuestión económica, que no se empiece a salir de control la situación. También va a jugar mucho a favor de los demócratas. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los fondos que gastó Trump o que ha gastado Trump ha sido el fondo de emergencia para financiar el muro. Este fondo de emergencia es el fondo que se utiliza en el caso también de epidemias o lo que acaba de haber los tornados en Tennessee, ¿no? Entonces, también si no hace bien ese manejo político, pues obviamente va a ir perdiendo respaldo y entonces ahí es cuando los demócratas tienen que salir y intentar ganar a estos votantes. Claro. Es que también lo que tienen que hacer los demócratas, cualquiera que sea el candidato final, es también hablar de todos los desastres de Trump. O sea, no hay un presidente incluso todos unidos no han mentido como Trump. Digo, el New York Times sacó que ya pasaba 5,000 mentiras hombre. Claro. Y no nomás de eso, su política exterior es un desastre. Va al Corea del Norte, se abraza con este cuate, dice que todo está maravilla, el otro sigue con misiles y todo. O sea, no ha tenido un éxito, pero lo tienen que resaltar porque la mayoría del pueblo no se da cuenta qué tan desastrosa es la política interna y externa de Trump. No nomás es un ignorante, sino la ha regado por todos lados, en todo sistema, pero eso se tiene que resaltar de una forma que lo entienda el electorado, claro. que quede muy claro sistemáticamente, no nomás todos, cualquiera menos Trump. Bueno, sí, pero ¿por qué? Por esto, esto y esto. Claro. Cualquiera de los dos candidatos. Claro. Yo no necesariamente estoy de acuerdo de que Biden sería el mejor para llevar a cabo este mensaje. Eso, quién sabe, porque yo veo muy lúcido a Bernie Sanders, muy claro en cómo proyecta los mensajes, pero tiene el gran problema Bernie Sanders que todo el sistema está en su contra. No hubo nadie de los políticos importantes que lo endorsaran, nadie. Alexandra, pero no podemos decir que todos afroamericanos, latinos no han dicho mucho. California es curioso, mi estado, California, pero salió todos al último final, Eric Garcetti, mi alcalde, brazo a brazo con Biden. Claro. O sea, los latinos, aunque la población latina está con Bernie, claro. los políticos latinos como tal endorsando a Biden. O sea, todos los políticos establecidos, desde alcaldes, gobernadores, congresistas, todos unánimemente han endorsado a Biden por la simple razón que es la figura del sistema. Claro. Y ellos son parte de ese sistema. Claro. Y creen, yo creo que mal, que Sanders representa un rompimiento con ese sistema. Lori, ¿crees que están los demócratas listos para sacar de la Casa Blanca a Donald Trump? Sí, por supuesto que sí. Nosotros vemos que cualquiera de los dos candidatos, pues sí tiene buenas posibilidades para derrotar a Trump, ¿no? Pero depende de qué lado, ¿no? Porque por un lado, como dices, como uno es como... pues uno representa como regresar a la normalidad, lo que teníamos antes, ¿no? Que estuvimos muy bien. Y por otra parte también como tomar un poco más de un ángulo como más reformista, ¿no? Claro.
para enfrentar a Trump. Yo creo que cualquier de las dos estrategias sí puede lograr. Claro, ahora todos esperamos que sea elegido Sanders o Biden, pues Sí. haya una alianza, todos cierren, ¿no? Sí, porque eso también es lo que une el electorado. Lo que pasó el supermartes es que la gente está yendo por quienes creen que pueden En ese momento, digamos, ganar a Joe Trump, Biden, ¿no? pero al final todo se tiene que ir Sí, con el mucho más que la candidato, ¿no? política les interesa quién puede ganar a Trump, porque ya se hartaron de cómo está manejando toda la vida social, política, económica del país, ¿no? Claro. Bueno, la vida económica, pues económicamente no está mal Estados Unidos. Bueno, y me eso, refiero, por ejemplo, pero tenemos que anotar, esto yo creo que es un poco amplio decir que que está subiendo. No está subiendo para todos. Tenemos que tomar eso en cuenta. La economía norteamericana está en ascenso, pero no para todos los sectores. entiendo, pero hay cierta cuestión en donde hay estabilidad económica y eso podría impactar a favor de Trump. Sí, hasta cierto grado. Son elementos que van a estar precisamente en la campaña de aquí hasta el 3. Vamos a tocar un tema que es muy relevante también para nuestro auditorio, cómo estamos viendo la relación de México con estos dos candidatos, quienes han sido más cercanos, más favorables con México, entre Bernie Sanders y Biden, y por supuesto, cuáles van a ser la agenda que yo creo que se va a ir dilucidando más en los debates, sobre todo en los debates finales entre Donald Trump y quien resulte ganador de los demócratas, el tema de la relación con México. ¿Cómo lo vemos? Me gustaría empezar con usted, profesor, porque usted quería destacar un tema central, que es el tema de la migración. Bueno, aquí hay muchos temas, ¿no?, sobre México que discutir. Yo quisiera hablar un poquito de migración, porque yo creo que esto es fundamental, y vemos el presidente máximamente antimigrante de toda la historia de Estados Unidos, que es Donald Trump. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta muy clave, que yo creo que aquí en México no se ha discutido lo bastante. ¿Por qué está llevando a cabo Trump esa política? Siendo un empresario, como lo es, sabiendo que los indocumentados son fundamentales para la economía mexicana en 3 sectores mínimo, que es agricultura, servicios y construcción. Hasta allá están los agricultores furibundos con Trump por la política, no encuentran obreros. Entonces, tiene uno que hacerse la pregunta, ¿por qué Trump está llevando a cabo esta política? No tiene nada que ver con economía, tiene que ver con la supremacía del hombre blanco y ante todo la latinoamericanización del país, que yo sostengo que fue factor decisivo en la victoria de Trump, que lo ven como el campeón de tratar de frenar esta latinoamericanización, que no nomás son los números que los tienen aterrados, sino los espacios. Un ejemplo, acaban de elegir a la primera alcaldesa chicana en Tucson en casi un siglo. Otra señal de otro espacio que estamos ganando y exactamente lo que Trump no quiere. Claro. Solo así se puede entender esta agresividad tremenda a todo nivel en contra de la migración latinoamericana. Claro, claro. Bueno, pues ahí está. ¿Qué opinas? Pues yo considero que en este momento de la carrera electoral, México desafortunadamente no es importante para Estados Unidos. México va a volver a ser importante para Estados Unidos cuando vuelva a salir Trump y volvernos a agarrar de punching bag, de decir, es que o el muro, es que la migración, es que el crecimiento, es que son abusivos en los asuntos de comercio. Entonces, sí, cuando vuelva a utilizar para movilizar, pues ahora a los adeptos del INBA, ahora que le dio la medalla presidencial, ¿no? También por eso se lo dio. ¿Consideras que uno de tanto Bernie Sanders o Joe Biden en este caso, digo, porque todos conocemos a las formas de Donald Trump respecto a México, pero alguno de ellos consideras que podía ser más factible de tejer una mejor relación con México? Pues es que hay en México una sensación de que nos va mejor con el Partido Demócrata, pero la verdad es que en las relaciones bilaterales nos ha ido mejor con los republicanos. Es cuando casi se alcanzan los acuerdos migratorios, es cuando se pasan los acuerdos comerciales. Entonces, en términos abstractos, generales, más allá de lo ideológico, nos ha ido mejor con los republicanos. En el caso de Barack Obama, pues Barack Obama deportó muchísima gente, deportó 2.5 millones de personas. Entonces, si pensamos que Biden va a darle continuidad a un poco a lo que la política de Obama, tampoco podemos esperar grandes cambios en la política migratoria. Sanders igual no se ha pronunciado mucho al respecto con México, lo único que dice es que para él no va el muro y que
consideraría una amnistía, bueno, una reforma migratoria para todas las personas que están ahora en Estados Unidos, los mexicanos o los inmigrantes indocumentados que van en Estados Unidos. Biden no ha fijado su postura, dice que en el caso del muro, si los expertos lo recomiendan, va. Pero se ha visto muy tibio en los comentarios con México. Interesante. Sí, pero en la cuestión, pues, digo, no quiero seguir con el tema de migración, pero los dos obviamente están comprometidos a una reforma migratoria. Biden o Sanders. Sanders ya lo ha dicho más claramente y todo, pero es fundamental. Pero como bien dice Estefanía, se han hecho intentos y al último lo frenan los republicanos, como los Dreamers, los soñadores. Ni el Dream Act se ha podido llevar a cabo por un sector de los republicanos y todo vuelve a lo que yo decía, que quieren frenar todo latino que se pueda. Claro. Los republicanos. Eso no es, los demócratas sí están comprometidos a multiétnica, multicultural, un país semejante a eso, a Estados Unidos. Bien. Rocío, ¿con quién crees que podríamos tejer una mejor relación al tú por tú, con Bernie Sanders o con Joe Biden? Creo que Biden pues replicaría un poco la política de Obama, entonces en ese aspecto pues ya tenemos una proyección de cómo sería, ¿no? Con Sanders sí sería distinto y tendríamos que ver apoyado el no muro, entonces eso creo que es pues un aliciente para nosotros, pero aún no está tan definida la política de cada uno, ¿no? En materia migratoria. Es cierto, todavía no han posicionado sus posturas respecto a México sobre estos temas pues sí, muy importantes y trascendentales, ¿no? Finalmente somos socios en muchos aspectos, no solo en lo comercial. Lori, ¿estás de acuerdo con Estefanía respecto a que nos ha ido mal con los, con los gobiernos demócratas? Es que como no sé cómo a qué momentos históricos se refiere, pero yo no lo veo así. Por ejemplo, Reagan, como empezó realmente la militarización de la frontera con México, como es cuando empezaron a poner como mucho más control fronterizo, muchas más medidas de esa manera. Sí aumentó las deportaciones con Obama, pero fue una política muy diferente a lo que estamos viendo ahora con Trump. No hay forma de compararlo, ¿no? Como, Obama sí enfocó en personas que sí había cometido cierto delito, por ejemplo, y como la separación de familias y como la forma en que se están llevando a cabo los raids como ahora, como es muy diferente a lo que vimos anteriormente. Yo creo que con cualquier demócrata comprado con Trump podemos esperar más estabilidad en cuanto al comercio. Claro. Sí hay como críticas de Bernie en ese sentido, pero por ejemplo yo creo que él sí estaba de acuerdo con, no quiso quitar el TLC como Trump, por ejemplo, porque sí, pues lo que ya estaba. Y en este sentido, con el cambio que impuso Trump, pues también como estaba en contra por sus mismas como políticas de el tema de farmacéutica, ¿no? Que claro, Evergreen Patents y otras cosas que quería proteger más a las personas. Yo creo que como no es que ninguno de los dos tiene una postura así en contra de México como Trump. Claro. ¿Derecho de réplica? Bueno, a ver. Tenemos ya 30 segundos. Retomando la cuestión, por ejemplo, de los Dreamers, eso es un caso muy interesante. Todas las iniciativas de Dreamers que se han introducido en el Congreso son iniciativas bipartidistas y ni aún así han pasado por la falta de apoyo de sectores dentro de los dos partidos. Algo como van ahorita las cosas, parece que el Senado se va a quedar republicano, la Casa parece que se va a quedar demócrata y depende, ya veremos quién va a ser presidente, eso es todavía un volado. ¿Qué significa eso? Que en Estados Unidos no va a haber grandes cambios inmediatamente. Van a tener que hacer un gobierno de alianza, va a haber un gobierno dividido, van a tener que negociarse muchísimas políticas. Entonces, aún que ganara Sanders, no van a hacer los cambios radicales inmediatamente. Son cambios que se van a ir dando progresivamente. Es que lo que también tenemos que tomar en cuenta, este partido republicano que está en el poder ahora es muy diferente a los pasados. Sí. Pasado había gente, aún Reagan, que decíamos, Reagan, aunque era muy conservador, era un pragmático, firmó IRCA, la última reforma migratoria, y hacía concesiones. Estos cuates están en una posición ideológica de extrema derecha, yo no diría que de derecha, de extrema derecha, y tienen desafortunadamente control de la Corte Suprema, tienen el Senado y tienen la presidencia. Desde el surgimiento del Tea Party, ¿no? Que se radicalizó el republicanismo. Tienen mucho poder, tienen todo el dinero del mundo, va a estar muy difícil la contienda y no va a ser fácil, pero yo sí quiero ser optimista y ver que hay muchas fuerzas que sí se van a unir al final
y esperemos que Una salgan última pregunta de sí o no, porque ya no tenemos tiempo. Yo creo que nada más sabría tu respuesta, la tuya, Lori, pero ahorita no la dirás. ¿Favorito Donald Trump en estos momentos, sí o no? ¿Favorito? Sí, Yo para diría- ganar la... No, yo diría que no. No, favorito. Está muy cerrada la elección Muy cerrada la para... elección. ajá. ¿Favorito Donald Trump? Está muy cerrada Muy la cerrada. elección. ¿Favorita la elección? Sí, yo digo que está muy cerrado. Yo Pero- me equivoqué, creí que ibas a decir que no, así que bueno. No, sí podemos, pero sí va a ser muy cerrado. Muy eso cerrado. seguro. Necesita Pero, la unidad del partido. sí, también en 2018 vimos como también ganamos importantes elecciones en estados claves estratégicos como del Midwest, que comentaba Estefanía, que espero que se señala buenas cosas para noviembre. Y recordemos una última cosa, que también la política es en muchas esferas. Y muchos de los triunfos que hemos hecho son locales, estatales. No nomás es la presidencia que está hay en mucho juego. Hay mucho en juego. Pues nos vemos pronto porque esto apenas empieza. Mientras tanto, permítame agradecerle. Gracias, Lori, por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Rocío, por estar con nosotros. Gracias nuevamente, Estefanía. Gracias. Maestro, gracias por estar con nosotros, David Maciel. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Nos vemos muy pronto.